Hola a todos, mi nombre es Jesús Andrés Silva Rivera y junto a mi compañero Samuel Esteban Conde Casanova somos estudiantes del Colegio Cooperativo Domingo Sabio del grado 11. En este podcast vamos a hablar sobre algunas de las enseñanzas más importantes de los capítulos 6 al 12 del libro Meditaciones de Marco Aurelio. A pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, este libro sigue ofreciendo reflexiones muy valiosas sobre la vida, el autocontrol, la virtud y la forma en que enfrentamos las dificultades. Así es, Jesús. Marco Aurelio fue un emperador de Roma y también uno de los principales representantes del estoicismo. En estos capítulos se reflexiona sobre cómo actuar frente a las dificultades, a cómo relacionarnos con los demás y también a cómo mantener la tranquilidad en medio de los problemas. Uno de los temas que más me llamó la atención es la importancia de controlar nuestras reacciones. Marco Aurelio dice que muchas veces no sufrimos por los hechos en sí, sino por la manera en que lo interpretamos. Esto significa que no siempre podemos controlar lo que ocurre, pero sí cómo respondemos. Exactamente, esta idea sigue siendo muy actual y se ve mucho hoy en día. Por ejemplo, cuando tenemos una mala nota o una discusión con alguien, podemos dejarnos dominar por la rabia o tratar de aprender de la situación, pero Marco Aurelio nos invita a actuar con calma y racionalidad. Otro tema importante es el deber. Él insiste en que cada persona debe cumplir su función de la mejor manera posible. Para él, trabajar con honestidad y responsabilidad era una forma de vivir de acuerdo con la naturaleza. Sí, y esto se relaciona mucho con la disciplina. Marco Aurelio nos recuerda constantemente que no debemos perder tiempo en quejas o excusas. En lugar de preguntarnos por qué nos pasa algo, deberíamos mejor preguntarnos qué podemos hacer para actuar de manera correcta y efectiva. También habla mucho sobre la convivencia con otras personas. Reconoce que encontraremos individuos egoístas, mentirosos e irrespetuosos, pero afirma que no debemos responder de la misma manera. Sí, según Marco Aurelio, todos los seres humanos formamos parte de una misma comunidad. Por eso debemos actuar con respeto y comprensión. Incluso cuando alguien se equivoca, es mejor intentar corregirlo o entenderlo que responder con odio. Otro aspecto interesante es la reflexión sobre el tiempo. Marco Aurelio recuerda que la vida es corta y que muchas preocupaciones terminan siendo insignificantes cuando observamos el paso de los años. Esta idea nos invita a valorar el presente, ya que muchas veces perdemos tiempo preocupándonos por cosas que todavía no han ocurrido o lamentándonos por situaciones que ya no podemos cambiar. Ahí es donde nos dice Marco Aurelio que deberíamos concentrarnos en el momento actual. Además, en estos capítulos aparece frecuentemente el tema de la muerte. Aunque puede parecer un tema triste, Marco Aurelio lo aborda de manera serena. Claro, para él la muerte es una parte natural de la vida. Recordarla no debería producir miedo, sino ayudarnos a aprovechar mejor nuestro tiempo y a vivir con más sentido cada una de nuestras vidas. También me pareció importante la idea de actuar guiados por la razón. Marco Aurelio consideraba que la razón era una de las mayores capacidades del ser humano y que debía orientar nuestras decisiones. Y eso implica pensar antes de actuar, ya que muchas veces tomamos decisiones impulsivas por emociones momentáneas. Y Marco Aurelio recomienda detenerse, reflexionar y actuar de acuerdo con los principios y valores personales. Otro mensaje valioso es la humildad. A pesar de ser emperador, él recuerda constantemente que el poder, la fama y la riqueza son temporales. Exacto. Él observa cómo grandes personajes del pasado fueron olvidados con el tiempo. Por eso aconseja no obsesionarse con la opinión de los demás ni buscar reconocimiento constante. En los capítulos 10, 11 y 12 también se descarta la importancia de mantener la paz interior. Marco Aurelio afirma que la tranquilidad no depende del lugar donde estemos, sino de nuestra forma de pensar.
Esta reflexión es muy útil hoy en día, ya que muchas personas creen que serán felices cuando cambien de ciudad, tengan más dinero o consigan algo en específico. Sin embargo, Marco Aurelio sostiene que la verdadera tranquilidad comienza en nuestra mente. Si tuviéramos que resumir las principales enseñanzas de estos capítulos, podríamos mencionar el autocontrol, la responsabilidad, el respeto hacia los demás, la aceptación de la muerte y la importancia de vivir el presente. Sí, pero también la necesidad de actuar con virtud, guiados por la razón y no por impulso. Para Marco Aurelio, una buena vida no depende de las circunstancias externas, sino de nuestras acciones y actitud. Personalmente, creo que estas ideas siguen siendo relevantes porque enfrentamos problemas similares a los de hace siglos, preocupaciones, conflictos, estrés y miedo al futuro. Estoy de acuerdo, aunque el contexto ha cambiado, las reflexiones de Marco Aurelio siguen ayudándonos a desarrollar una actitud más equilibrada y madura frente a la vida. Y con esta reflexión final llegamos al final de nuestro podcast sobre meditaciones de Marco Aurelio, capítulo 6 al 12. Gracias por escucharnos. Esperamos que estas enseñanzas les sirvan para reflexionar y aplicar algunas de ellas en su vida cotidiana. Hasta la próxima.